Bien, el tema de hoy, como ya anteriormente les había mencionado, se llama o está denominado en cómo ayudar a un niño o niña con TDAH si presenta dificultades en el aprendizaje. Bien, en este caso, para aquellos que recién se están conectando, eh, Consorcio de ESA es una institución que está garantizada para que los padres puedan educar a sus menores hijos fuera de la institución educativa, ¿no? Si bien es cierto, se están presentando todo tipo de diagnósticos, los padres desean abordar en casita. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en ello, pueden comunicarse al correo electrónico y también a los números que aparecen en pantalla, ¿no? También la institución educativa cuenta con una plataforma virtual, cuentan con sesiones, tareas, prácticas que se realizan mediante la plataforma, cuentan también con videos de refuerzo, es decir, que cada que se hace una clase, los profesores graban un videíto de refuerzo para que los niños puedan ver si en caso no han entendido muy bien la clase. Y también cuentan con asesoría pedagógica. Bien, en este caso vamos a empezar, entonces vamos a entrar un poquito al tema de lo que respecta el TDAH. Si bien es cierto, como la semana pasada estuvimos hablando acerca de los síntomas, los signos, qué es el TDAH, bien, en este caso, detrás de la mayoría de los niños diagnosticados con TDAH, se encuentra un rendimiento académico inferior. ¿A qué se refiere un rendimiento académico inferior, no? Vamos a hablar mediante un ejemplo. Por ejemplo, cuando la docente especifica o la docente refiere de que el niño es bastante inatento, se distrae con facilidad, es decir, que cuando la docente le envía a realizar una tarea, ya sea de suma o en este caso tenga que ver con comunicación con letras, el niño o niña se muestra muy distraído. Entonces, esto se debe al diagnóstico que está presentando. Es por ello que su rendimiento académico es inferior, pero no porque sea menos inteligente, sino que ya está teniendo los factores de inatención, impulsividad e hiperactividad. Bien, en este caso también se espera que el niño o niña tenga una inteligencia de acuerdo a su edad, ¿no? Por ejemplo, si el niño o la niña está en la etapa preescolar, lo que se espera es que realice los trazos, que haga dibujos, que utilice colores, ¿no? Y debido a la inatención, impulsividad que podría presentar el niño, el docente comunica o refiere a los padres lo que está sucediendo y los inconvenientes que está teniendo en ese momento, ¿bien? En este caso, esto puede explicar también la propia sintomatología del trastorno, la hiperactividad, impulsividad y la dificultad atencional, que no son buenos aliados para un adecuado proceso de aprendizaje. Bien, por ejemplo, si en este caso yo ahorita les estoy hablando, ¿no? Estoy teniendo un orden de palabras, estoy concentrada, no me estoy distrayendo. Pero ¿qué pasaría si yo estuviera distraída? De repente me confundiría al momento de poderles transmitir la información. Y así sucesivamente pasa con los niños y niñas que poseen este diagnóstico, ¿no? Es por eso que se le cataloga como un bajo rendimiento escolar. Disculpen. Entonces, continuamos. En este caso, los niños y niñas con TDAH muestran dificultades en el aprendizaje, ¿bien? Pero en este caso, el aprendizaje tiene varias clasificaciones, ¿no? En este caso estaríamos hablando de las tareas de lectura, escritura, cálculos, matemáticas, ¿bien? Que poquito a poquito lo vamos a ir viendo. Aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos de los cuales he considerado. Por ejemplo, María lee tambor en lugar de temor. Ellos empiezan a asociar las palabras o, si no de cierta manera, cuando están leyendo, cuando están haciendo una suma, tienden a confundirse. Por ejemplo, si están sumando, ¿qué hace? El niño resta. Y es debido a que se encuentra con una inatención, no está totalmente concentrado. ¿Bien?
Y el segundo ejemplo que se ha considerado es que Marco escribe guitarra cuando le quería escribir guitarra. Y si bien es cierto, muchas veces los niños cuando no tienen una estimulación del lenguaje que hacen, ellos como lo piensan, como lo hablan, lo van a escribir. ¿Bien? Vamos a continuar. Aquí tenemos una pequeña plantilla, la cual se ha considerado y ha sido escrito por un niño de 9 años con TDAH. Bien, en cuanto a la metodología y actividades, es que cada alumno va a pasar por algún tipo de discapacidad. De repente su niño o su niña no tiene mucha dificultad para lo que es el cálculo, pero la escritura se le dificulta un poco. Entonces es ahí donde tiene que potenciar mucho más las habilidades que está presentando el niño, ¿no? Para de esta manera poder empezar a ayudar. Bien, en este caso también tenemos en qué afecta las repercusiones que tiene para la persona y para los que están a su alrededor y las características personales que aportan, ¿no? Por ejemplo, aquí esta pequeñas palabras ha sido escrito por una niña con, eh, con TDAH en la edad de 9 años. Dice, la lectura es una cosa que cuesta a algunos niños y adultos porque confunden algunas letras. En mi caso serían la D y la B con otras letras. Nos sentimos mal cuando oímos que alguien lee mejor. La solución es leer mucho en casa, en el cole y los enunciados de las fichas. Es por ello que también se utilizan muchísimas fichas de lectura y también la lectura compartida. Es muy importante porque el niño va a empezar a leer con ayuda de papito, de mamita o también con el docente. Entonces va a tener a desarrollar un poco de más confianza, porque es muy importante fortalecer el autoestima y la confianza del niño. Si el niño presenta una dificultad, lo que tienen que hacer ustedes es ayudarle, ¿no? A decir quizá que todo va a mejorar, que lo va a hacer mejor y empezar de lecturas cortas a lecturas largas. Bien. En este caso también se muestran de los errores más comunes en la lectura con los niños y niñas con TDAH. Y junto a este símbolo se ofrecen algunas estrategias de intervención práctica que se tendrá en cuenta que algunas de estas estrategias van dirigidas a una intervención individual y otras pueden ser aplicadas. Bien. Vamos a aprender entonces un poquito cómo es que tienen que potenciar a sus hijos, por ejemplo, si en el caso del niño o la niña no lee bien o empieza a confundir las palabras. Vamos primero a identificarse, se van a identificar ustedes, por ejemplo, aquí tenemos la primera característica. A menudo comete los siguientes errores al leer, ¿bien? Por ejemplo, fui a ver que se tiene que separar. Bien, a ver. Y el niño que hace lo escribe junto. A ver. Bien. Y también empieza a confundir la palabra. Por ejemplo, abuelos, teniéndose que escribir abuelos. Bien. La unión de palabras, por ejemplo, aquí está presentando en a ver, lo escribe junto. Y en cuanto a las fragmentaciones que empieza a tener el niño o la niña, empieza a separar las palabras. Después, cuando la palabra tendría que ser junta. Bien, y la adición de letras, volveré. ¿Ok? Empezamos con la adición. Si bien es cierto, no lo lee bien, o en este caso no lo habla bien, es por eso que el niño o la niña empieza a escribirlo tal cual él considera que está bien escrita la palabra. Bien, y la omisión de letras. No sé si ustedes han escuchado, ay, me comí una letra. No sé si algunos de ustedes han escuchado cuando se han confundido, por ejemplo, al escribir, cuando tenía hambre me comí la letra. Bien, estas cosas o este tipo de errores pasa muy a menudo con los niños con este diagnóstico. Por ejemplo, semana y me olvidé de la S. Bien, ¿y qué está sonando como singular cuando debería de sonar en plural? Bien, y la sustitución de palabras o sílabas, abuelos.
cuando es abuelos. Y esto pasa también debido a la inatención. ¿Por qué? Porque cuando al niño se le empieza, por ejemplo, a dictar, ¿no? Fui a ver a mis abuelos, a veces el niño o niña está muy distraído. Y en este caso, él asocia las palabras o las sustituye. Podría ser una palabra muy parecida, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Empieza a escribirlo. No sé si alguno de ustedes estará identificando con este tipo de errores, ya que son bastante comunes en sus niños o niñas con TDAH. Les invito a prender su micrófono o también por el chat para en este caso ir intercambiando ideas. ¿Bien? Bien, todo bien, entonces hasta ahí todo claro. Bien, ya, ok. Voy a seguir. En este caso, las clasificaciones que se encuentran es la omisión de palabras. Olvidar leer una letra, sílaba, palabra o incluso toda la frase. Bien, ahí estábamos viendo en el caso de semanas, ¿no? Que omitió la consonante S, ¿no? Entonces, así sucesivamente el niño va a ir asociando aquellas palabras que quizá todavía no las conoce. Entonces, ¿qué va a hacer? La va a empezar a asociar y esto va a llegar a que las omita. ¿Bien? Y en las sustituciones, que es leer una palabra, sílaba o palabra por otra. Por ejemplo, tembor, ¿y qué escribe el niño? Tambor. Bien, porque en este caso está teniendo una sustitución de las palabras. Prosiguiendo, surgen también las adiciones, bien, añadir letras, sílabas o palabras al texto que se está leyendo. Por ejemplo, si el niño o niña está leyendo demasiado rápido, eso va a traer que el niño o niña añada más palabras, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos la C de casa y la O, vamos a asociar que dice cosa o comunicación. Y sin embargo vamos a omitir el hecho de poder leer la palabra completa para poder identificar qué es lo que quiere decir el autor. ¿Bien? En este caso, cuando se presentan este tipo de situaciones, los cuales son muy comunes, se le va a premiar con una ficha cada 2 o 3 palabras bien leídas. En este caso, si ustedes consideran tener un cuento o un cuadernito, lo cual le ayuden a poder reforzar la lectura con su niño, por cada lectura o por cada palabra que él haga bien, le empiezan a subrayar y ¿qué hace? Le dan un premio. Es muy importante el reforzamiento porque de esa manera el niño se va a poder concentrar un poco más, va a direccionar su atención a la lectura y va a hacer que el niño pueda seguir avanzando. ¿Y cómo se va a poder realizar esto? Teniendo una atención adecuada. Bien. Y evitar juzgar a los niños. Si en caso el niño o niña no está leyendo muy bien, lo que deben de hacer no es juzgarlo, sino motivarlo, en este caso, a poder empezar de nuevo, direccionar mejor las palabras, concentrarse a leer. Y si van a empezar a leer, tengan un horario fijo, por ejemplo, todos los días a las 3 de la tarde, de 3 a 3 y media, empezamos y leemos. Bien, empezamos a leer. Y después de 4 a 4 y media empezamos a ver en qué palabras nos equivocamos. Entonces, por cada palabra de repente mal dicha, realizamos una plana, ¿no? De escribir 3 veces. ¿Para qué? Para que en este caso se vaya grabando. O si no, repetir 5 veces la misma palabra. Por ejemplo, abuelo, el niño escribió abuelo y la palabra correcta es abuelo, ¿no? Entonces repetimos. Abuelo, 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 abuelo. O si no, ¿qué hacemos? Lo empezamos a escribir, ¿ok? De esa manera va a ser mucho más fácil para que el niño pueda tener su atención o su atención esté focalizada en cierta área. Por ello, no se recomienda tener demasiados distractores
que puedan en este caso interferir. Por ejemplo, los aparatos tecnológicos, tener juguetes, no, tiene que ser un área que esté totalmente libre de cualquier tipo de distractor, porque van a empezar a leer. ¿Bien? ¿Es recomendable corregir mientras leen sus niños? No, no es recomendable. ¿Ustedes qué van a hacer en ese momento? Van a tener un cuadernito. Miren, yo tengo un cuadernito aquí. Van a tener un cuadernito. Entonces, supongamos, esta es la palabra, las pautas que van a leer, ¿no? Es, supongamos, un cuento. Entonces, ¿qué vas a estar ahí? Tú, claro, como tutor tienes que orientar a tu niño, ¿bien? Tienes que orientarlo para que en este caso lo haga bien. Pero por cada palabra mal dicha, tú ya estás concentrado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a proceder a escribir en tu cuadernito que se confundió. Bien, que se confundió en una letrita o en una palabrita. Entonces, ¿tú qué haces? Empiezas a apuntar. Lo apuntas y cuando el niño haya finalizado con la lectura, primero lo felicitas. Muy bien, estuvo muy bien lo que hiciste, pero he visto que has tenido algunos errores. Entonces, ¿qué haces? Empiezas al niño a que él pueda identificar los errores, ¿no? Agarran el cuadernito y empiezan a subrayar todas las palabras que estaban mal dichas. Bien, la empezamos a subrayar y la repetimos juntos. 3 veces, 5 veces, 10 veces, las veces que sean necesarias. Lo más recomendable son 5 veces que se repita la palabra. Pero, por ejemplo, si el niño no quiere repetir, también las puede escribir. Y de esa manera refuerzas también la escritura. Es muy importante, vuelvo a repetir, es muy importante que ustedes puedan elogiar a su niño por cada logro que tenga. ¿Bien? Bien, vamos a empezar entonces con las estrategias en cuanto a la lectura. A ver, tengo algo por el chat. Muy bien, no te preocupes, Elena. Bien, tengo algo para poder seguir continuando explicándoles. A ver, tengo en este caso la estrategia de la lectura compartida. La estrategia de la lectura compartida es, por ejemplo, cuando ustedes estaban recién aprendiendo a manejar bicicleta, ¿no? Al principio, ¿qué hacía el papá, la mamita? Los acompañaba a poder manejar bicicleta. Y llegaba un momento donde ustedes ya no se daban cuenta y estaban manejando bicicleta solos. ¿Bien? Y entonces de repente cuando ustedes se dan cuenta que estaban empezando a manejar la bicicletita solo, estaban, en este caso, empezaron a tener un poquito de nervios. Ya. Lo mismo pasa con la lectura compartida. El niño comparte la lectura con el papito y empieza leyendo la mayor cantidad del texto. El niño dice, por ejemplo, tú leerás las 2 primeras palabras de cada frase. Por ejemplo, mi mamá me ama o mi mamá prepara todos los días la comida. ¿Bien? Empezamos ayudándole leyendo esa frase y gradualmente se irá reduciendo la participación del adulto. Es decir, que tú tienes aquí tu lectura, ¿no? Supongamos la Caperucita Roja y está muy interesante y están leyendo la Caperucita Roja, que la tienen aquí. Entonces le vas a decir, mira, justo aquí tengo subrayado, tú vas a leer todas las que tengan verde limón y yo voy a leer las naranjitas, las de color anaranjado. Entonces vas a empezar. Había una vez un lobo y una doncella, ¿no? Suponiéndolo así. Entonces, poco a poco tú vas a dejar de participar en esa lectura. Pero lo que tú tienes que hacer es enseñarle al niño, o en este caso, transmitirle al niño que tú estás con él. Lo estás acompañando a que él lea. Pero, sin embargo, vas a dejar de hacerlo. A medida que vaya avanzando la lectura, tú lo vas a dejar de hacer gradualmente. Por ejemplo, no es de que yo voy a leer solamente las 2 primeras palabritas y ya no leo más. No. Vamos a tener un acompañamiento con el niño y de esa manera, sin que el niño se dé cuenta, cuando él menos lo esperes, va a estar leyendo solo y va a empezar a leer solo. Pero que él siente, en este caso, el acompañamiento que tiene el papito, la mamita para con él. Porque eso que hace, los hace sentir más seguros de sí mismos. ¿Bien? Por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de explicación. ¿Y qué es lo que pasa
cuando se produce el hecho de leer en grupo. Bien, la mayoría de ustedes han sido estudiantes antes de ser papitos que han ido al colegio y muchas veces habían unos que leían mejor que otros, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Los impulsaba quizá a que ustedes empiecen a practicar un poquito más, ¿bien? Pero en este caso se puede acordar previamente con el mismo niño qué fragmento de la lectura le corresponde, ¿bien? Por ejemplo, a ti te toca la página 2, el párrafo 5. Entonces, en este caso, para que el niño no se desmotive y empiecen a leer, supongamos, en familia, mamá, papá, abuelo, tía y el niño con el diagnóstico. Entonces, ¿qué va a hacer? El niño va a empezar, pero la mamita le dice, mira, ¿sabes qué? Dominic, tú el día de hoy vas a leer la página 2 en el párrafo 5. Entonces, el niño, ¿qué va a hacer? Va a focalizar su atención ahí y va a empezar a leer, a leer, a leer, a leer. ¿Y eso qué va a hacer? Lo va a incentivar a que él tenga un poquito más de confianza en sí mismo. Es muy importante que ustedes puedan reforzar la confianza, el autoestima de su niño. Bien, y de esta manera también va a llevar a cabo un entrenamiento, perdonen, para que el niño o niña pueda leer de una manera correcta. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos o leemos todos los días, nuestra lectura, incluso nuestras palabras van a cambiar. Vamos a hablar de una manera un poquito más técnica, un poquito más preparada, o vamos a leer correctamente a la perfección. ¿Bien? Sin necesidad de estarnos equivocando. Es lo mismo que se espera con los niños y niñas con este diagnóstico. Quiero que sepan que los niños y niñas con este diagnóstico, valga la redundancia, pueden aprender, sí, pero se les va a dificultar un poquitito más, ¿no? Un poquitito más porque ellos tienen otros factores que es la inatención, la hiperactividad, entonces no pueden estar totalmente concentrados en una sola cosa, sino que se les va a dificultar. Y ustedes como papitos, por ejemplo, si todos los días le dicen, mire, ¿sabes qué? Vamos a leer todos los días a las 3 de la tarde hasta las 3:30 y después te voy a dar un premio por haber leído bien. ¿Qué va a hacer? Va a motivar a su niño y también le va a incentivar a que él ya tenga un hábito en cuanto a la lectura. Bien, en este caso también tenemos que se va a empezar leyendo a una velocidad muy lenta y después se va a ir incrementando. Primero, cada ritmo marchará una sílaba para marcar palabras más adelante. ¿Ya? Y en caso de la lectura precipitada que no respeta los signos de puntuación, es por ello. Por ejemplo, si yo empiezo a decir, se empezará leyendo a una velocidad muy lenta para ir incrementándola, estoy leyendo demasiado rápido, no estoy teniendo una pausa. No estoy respetando quizá las comas, las palabras esdrújulas sobre esdrújulas, no estoy teniendo un orden al poder leer. Pero ¿qué pasa si yo empiezo leyendo así? Se empezará leyendo a una velocidad muy lenta para ir incrementando. Se entiende mucho mejor. Y es lo que a veces pasa con muchas personas. Tengan el diagnóstico o no. Simplemente se les dificulta, en este caso, respetar los signos de puntuación, las comas, los signos de interrogación, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, si en la lectura hay un signo de interrogación o de exclamación, la voz tiene que cambiar. Bien, la voz tiene que empezar a cambiar y es lo que muchas personas no respetan. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezan ahí a tener un tipo de problemas. Bien, deme un momentito, por favor. Ayer a las 9 p.m. Entonces,
Muy bien, vamos a proseguir con la explicación. Bien, les estaba comentando acerca de los signos de interrogación. ¿Qué pasa cuando no se empiezan a respetar los signos? Uno, que van a tener una lectura muy precipitada que no se va a entender. Bien. Dos, también que se va a tornar muy dificultoso cuando empiecen las preguntas. No se va a entender lo que quiere transmitir o lo que quiere decir la lectura o el autor. Bien, entonces es muy importante enseñarle a los niños y niñas que en este caso empiecen a respetar los signos, porque también cuando hay un puntito podemos empezar a respirar mejor. Porque ¿qué pasa si leemos todo precipitado? Se nos va a cortar, un ratito no vamos a poder respirar, necesitamos que nos ahogamos, etcétera, etcétera. Entonces no es lo que se espera, ¿no? Siempre hay que respetar los signos. ¿Bien? Bien, en este caso vamos a continuar acerca del entrenamiento diario para aumentar la velocidad. Si bien es cierto, cuando ustedes empiecen a practicar la lectura con sus niños, no va a ser de una forma muy brusca, ¿no? Sino, por ejemplo, van a empezar leyendo una página, la semana siguiente van a empezar a leer 2 páginas y así sucesivamente. Tiene que ser de menos a más, para que en este caso tengan un mayor resultado y el niño o niña no se empiece a estresar. Bien, por ejemplo, aquí tenemos el entrenamiento diario en la lectura para aumentar la velocidad. El niño lee durante 1 minuto y se marcará con una línea hasta donde llega. Es decir, que van a empezar a tener su cronómetro en el celular, ¿bien? Ponen ahí el cronómetro durante 1 minuto. Entonces, por ejemplo, aquí tienen la lectura, ¿no? Esta es su lectura de ustedes. Entonces, por ejemplo, el niño o niña leyó hasta aquí. Entonces, ¿qué haces? Lo empiezas a marcar y ya sabes hasta qué parte ha leído tu niño. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Le tienes que enseñar hasta dónde llegó. Entonces, esta parte que el niño va a decir, ay, pero yo quiero leer un poquito más o yo puedo hacerlo mucho mejor. Él solito se va a empezar a motivar para que pueda hacerlo un poquito más rápido. Entonces, así sucesivamente, va a empezar a leer su lectura, ¿bien? Y lo va a hacer de una forma ordenada, más directa y sobre todo va a ir aumentando poco a poco la velocidad, que es lo que se espera. ¿Bien? Aquí tenemos otro tipo de estrategia. No olvidemos que en este caso se destaca bastante lo que es la inatención. En este caso tenemos el cartón señalador. Bien, que permite, en este caso, el uso de un cartón plastificado que se puede confeccionar el mismo niño y que se situará bajo las líneas del texto a medida que se vaya leyendo. Es muy importante poder tener este cartón porque el niño o niña va a poder ir identificando, ¿bien? Por ejemplo, esta es la lectura y este es el cartón señalador. Bien, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, aquí dice mi mamá me quiere mucho. Entonces pasa el siguiente párrafo y así sucesivamente. Y en este caso el cartón señalador le va a ayudar al niño o niña para que no se pierda en qué parte está. Bien, no sé si podrían ver la imagen que está ahí un librito y tiene un pequeño cartoncito, ¿no? O simplemente voy a realizar otra actividad o vino visita a casa, entonces ¿qué tengo? Yo tengo mi cartoncito que me permite poder identificar en qué parte de la lectura me quedé. ¿Bien? Entonces hay que recordar también que el niño o niña inatento le cuesta mucho evadirse a los estímulos externos. Bien, cuando se lleve a cabo cualquier tipo de actividad, la actividad que sea. Entonces, de esta forma ustedes van a tener algún tipo de estrategia para poder mejorar la atención que su niño o niña tenga. Bien. También, al igual que en el caso de la lectura, para conseguir reducir los errores, se le puede ofrecer una ficha que yo voy a compartir con ustedes al finalizar
la sesión, les voy a compartir una ficha de las cuales el niño va a tener que completar palabras o identificar palabras que estén mal escritas. Entonces, si ustedes o el niño tienen un adecuado, en este caso estímulo en cuanto al área de comunicación, la escritura de palabras, la corrección gramatical de las palabras, poco a poco lo va a ir haciendo. Entonces, de esta forma, esta plantilla va a permitir que el niño o niña pueda empezar a corregir las palabras. Y es algo que yo como regalito por conectarse el día de hoy se los voy a facilitar. ¿Bien? En el caso del deletreo, es importante crear, en este caso el niño, el hábito de repaso mediante el deletreo. Aquí tenemos una imagen referencial que dice M-A-N-G-O. ¿Qué dice? Mango. Entonces, ustedes como mamitas podrían reforzar de esta manera. La M de mamá. La A de avión. Y así sucesivamente van a ir ustedes reforzando al niño para que el niño vaya identificando cuál es la palabra que se va a utilizar en ese momento y lo pueda completar con mayor facilidad. Esta técnica del deletreo ayuda muchísimo. Es incluso cuando los niños están en la lectura inicial. Es muy importante hacerlo. ¿Bien? Bien, en este caso también tenemos la caligrafía desorganizada. Por ejemplo, a la hora nosotros de poder trabajar la caligrafía será necesario pararse y preguntarse. ¿La mala letra se produce por rapidez y descuido debido a su impulsividad o se produce por despistas? No se fija dónde tiene que iniciar el escrito o apoyar las palabras. Comete errores concretos en algunos trazos y no finaliza con la R. No cierra las vocales y en función de los errores que comete se atará de una manera u otra. Bien, en este caso no han visto ustedes en el cuadernito de su niño que cuando se van a apoyar de repente tiene orejitas ese cuaderno, no sabe cómo apoyarse correctamente. Entonces, ¿qué hace? El cuaderno empieza a tener orejitas. Bien, empieza a tener orejitas, de repente hay muchos borrones, porque el niño empieza a tener una mala caligrafía, ¿no? O en este caso una caligrafía desorganizada. O quizá esté escribiendo el niño y empieza a mirar por allá, porque le atrajo mucho una música y el niño sigue escribiendo, escribiendo. Entonces, la palabra no la va a empezar a escribir así, quizá como está aquí, derechita, sino que la palabra va a ir subiendo, subiendo, subiendo. ¿Por qué? Porque el niño ya tiene la atención direccionada a otra área. Bien, y es por ello que se pasa, que así pasa, ¿no? Pero tienen una estrategia para poder abordar, poder en este caso mejorar lo que es la caligrafía desorganizada. La caligrafía se practicará ofreciéndole plantillas de doble y cuádruple línea. No sé si ustedes habrán visto los cuadernitos de triple renglón. Bien, en este caso, por ejemplo, si su niño o niña tiene de entre 5 a 7 años, entonces, ¿qué tiene que hacer? Empezar a comprarles esos, esos cuadernos tipo renglón. ¿Por qué? Porque va a ayudar a que el niño o niña tenga un orden. Bien. Muy aparte de eso, existen diferentes instrumentos para la escritura. Existe la caligrafía, los trazos para que el niño o niña pueda ir mejorando su escritura. Y además le va a convenir tener una buena postura. Y también no olvidar, es muy importante que de esta manera ustedes le enseñan a su niño a utilizar muy bien el lápiz. Bien, porque hay niños que agarran el lápiz así y empiezan a escribir. Entonces el lápiz tiene que ser agarrado correctamente. ¿Para qué? Para que el niño tenga una escritura un poquito más ligera y no se canse muy rápido. Bien.
En este caso, otro tipo de estrategias. Por ejemplo, las palabras bien escritas. Ante los errores concretos, convendría practicar sobre una caligrafía personalizada, insistiéndole únicamente sobre los errores y no caer en practicar por practicar. Bien, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes empiezan leyendo una lectura, como les había explicado anteriormente, ¿qué va a hacer? Va a ser de que el niño quizá repita 5 veces la palabra que se equivocó o le empiece a escribir. Bien, y en este caso no es sentido de que le estén obligando al niño. Por ejemplo, el niño ya va a tener un horario, lo cual tiene que practicar la lectura. Entonces, se tiene que respetar ese horario. Bien, no es de que no tuve tiempo a las 3 y voy a hacerlo a las 5, no, porque ahí va a haber una desorganización. Bien, una de las estrategias, si el niño o niña tiene las palabras bien escritas, es revisar junto al niño o niña las palabras correctamente escritas, ¿no? Indicándole específicamente la localización de los éxitos. Es decir, las palabras de afirmación, los elogios. Bien, muy bien. Lo hiciste excelente, ¿no? Quizá el día de hoy vamos a ir a los juegos porque escribiste muy bien tu tarea. Es muy importante en este caso la motivación que va a tener el niño o la niña, ¿bien? Para que de esta manera le permita poder seguir avanzando, seguir practicando, que es lo que se espera. En este caso también tenemos imágenes. La primera, donde el niño o niña tiene una palabra, bien, perdón, una letra. Tiene una letra, entonces el niño tiene que empezar a hacerla en el otro renglón. Y de esta manera él va a ir practicando. Si tiene dificultades con la R o al momento de escribir la R, le colocan la R. Y el niño, ¿qué tiene que hacer? En la otra hojita, escribir la letra R. Y siempre, cada que le enseñen algún tipo de letra, decirle la letra de qué es. Por ejemplo, la R. La R es de ratón. Bien, siempre es muy importante poder decirle eso a sus niños para que de esta manera ellos puedan rápidamente identificar a qué se está refiriendo, ¿no? O si no, practicar la R de ratón. Bien, ratón. O si no, cuando yo digo la R, ¿cómo suena? Entonces, así sucesivamente van a ir practicando. Aquí también en la segunda imagen tenemos unos tipos de correcciones de las palabras que contienen errores. Y el niño o la niña los tiene que escribir correctamente. ¿Bien? La palabra con error es ballema y no se escribe ballena. Perdón, no se escribe ballema, se escribe ballena. Bien, en este caso yo ahorita me acabo de confundir porque mi cerebro sabe que no se escribe ballema. Entonces, si está mal escrito, yo lo voy a leer correctamente. ¿Por qué? Porque conozco esa palabra, porque me enseñaron esa palabra. Bien, entonces, si ustedes le enseñan a su niño cómo es la palabra, cómo suena la palabra, y no solamente eso, sino a qué animal, a qué objeto representa esa palabra, le va a ser mucho más fácil cuando una palabra está mal escrita, su cerebro inmediatamente lo va a identificar y va a decir, wow, eso está mal escrito, pero yo lo voy a decir bien. Es lo que a mí me ha pasado hace un momento, ¿no? Que inmediatamente yo leí ballena, porque yo sé que no se escribe ballena, ¿ok? Y así sucesivamente van a ir practicando. Bien, otro tipo de estrategia es a mayor número de faltas ortográficas. En este caso se suelen presentar mayor número de errores ortográficos entre sus compañeros, ¿no? En este caso estaríamos hablando del área escolar, porque ustedes saben de que su niño o niña pasa 5 o 6 horas en el colegio acompañado de la docente, donde algunos docentes no tienen la información pertinente, la orientación pertinente, entonces dicen que simplemente el niño no avanza. Bien, y también empiezan los comparativos con tus compañeros. Que tú no escribes bien, que tú lo estás haciendo mal, mira a tu compañero, él cómo sabe, y así. Porque esas cosas pasan, mamitas. Esas cosas pasan. Y no es porque el docente sea malo, sino porque no tiene la orientación pertinente, la orientación necesaria para poder abordar este tipo de casos. Bien.
La estrategia es teniendo presente que los niños con déficit de atención acostumbran a presentar malos resultados en las pruebas de memoria auditiva. Bien, y será necesario dirigir la intervención hacia ejercicios de memoria visual. ¿A qué me refiero con ejercicios de memoria visual? En este caso, a ver, supongamos, tenemos unas frutas y nosotros colocamos las frutas, ¿bien? Hagámonos la idea que este es un juego de frutas. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ve durante 1 minuto o 30 segundos y ¿qué va a hacer? Procedo a esconder la fruta. ¿Bien? Entonces, el niño tiene que empezar a recordar en qué dirección iba la fruta, o cómo es que iba la fruta, o cómo se llama la fruta. De esa manera nosotros estaríamos hablando de memoria visual. ¿Bien? Puede ser con asociación de palabras, con dibujos, elaboración de diccionarios propios, que sería también muy apropiado para que ustedes puedan trabajar junto con sus niños, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, en un recipiente colocar harina, bien, y empezar a que el niño haga la letra que se le dificulta. O también, en este caso, las palabras que él quizá escribe mal o no conoce el significado, que él mismo realice su propio diccionario. Y en la siguiente, que es al momento que tiene que completar las palabras. Bien, ahora vamos con una parte quizá más interesante, ¿no? Las dificultades en las matemáticas, o cómo es que se presentan las dificultades en un niño o niña con el diagnóstico de TDAH. Bien, tenemos la autoinstrucción para el reconocimiento de la operación. Es mayormente o básicamente lo que niños fallan, ¿no? En este caso, por ejemplo, podría ser de que tienen ahí un ejercicio que es de suma y el niño lo empieza a restar, ¿bien? Entonces no está teniendo una buena atención en ese momento, ¿no? En este caso, la autoinstrucción para el reconocimiento de la operación, cuando localizamos que la dificultad se encuentra en el reconocimiento de la operación, se debe utilizar para resolver con éxito el problema, se puede entrenar mediante la autoinstrucción de suma. Es decir, poner cosas, ¿no? No enseñarle solamente el signo de la suma, sino poner cosas. ¿Y de qué manera te puedes ayudar a poner cosas? Utilizando chapitas, garbanzo, ese tipo de cositas, ¿no? Entonces, el niño cuando escucha ya, bien, vamos a sumar. ¿Cuánto es 5 más 5? Entonces, el niño, ¿qué va a hacer? Va a agarrar sus chapitas y va a empezar a contar. ¿Cuánto es 5 más 5? Incluso ahí he considerado ponerles imágenes referenciales, los cuales ustedes puedan empezar a avanzar con sus niños para que al niño y la niña les sea mucho más fácil poder identificar cuando hay que sumar. Y por ejemplo, es lo mismo. ¿Cómo es para restar? Enseñarle el signo de restar y igual. Con las chapitas, ¿no? 5 menos 4. Entonces tú tienes 5 chapitas, tienes 9 chapitas y le quitas 4. ¿Cuánto es? Así sucesivamente. Van a empezar a trabajar con sus niños y niñas. ¿Sí, Nelita? ¿Te escucho? Nelida. Ya, listo. Entonces prosigo con la explicación. Bien. Procuren por favor apagar sus audios. Bien. En este caso, también es muy importante que ustedes le enseñen a su niño o su niña cuál es el signo y que cada signo tenga su color, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el signo más y es del color verde y el signo menos es del color rojo. Entonces, si de esta manera ustedes van a empezar a trabajar, es muy necesario que se lo digan a la profesora. Bien, profesora, mire, mi niño y mi niña estamos trabajando de la siguiente manera y el signo más va en verde. Entonces, de esa manera, al momento de que el niño reconozca los errores, ya puede empezar a hacer el ejercicio como corresponde. Bien, porque si tienen todo del mismo color,
va a pasar que no lo van a poder, en este caso, identificar rápidamente. ¿Bien? ¿Me permitan un momento, por favor? Bien, continuando. Aquí tenemos la dificultad de extracción de conceptos matemáticos. No, en este caso, un niño pequeño que se inicia en la resolución de problemas matemáticos puede tener dificultades para entender su significado si los datos se le presentan muy elevados o lejanos a su realidad más cercana. Suelen tratarse problemas con enunciados tipo: Jorge tiene 3 canicas y Carlos 2. ¿Cuántos tienen entre los dos? ¿No? Nosotros ya sabemos que esto es una suma. Sin embargo, el niño o niña no lo está identificando como tal, ¿bien? Y se le dificulta poder, en este caso, reconocer si se está hablando de una suma o de una resta, ¿bien? De esta manera, a medida que se le vayan dejando esos problemas de sumas o de restas al niño, se le va a ir dificultando porque simplemente no entiende lo que quiere decir, ¿bien? Pero aquí tenemos una estrategia en cuanto a la manipulación de material o representación gráfica de los datos. Una manipulación de material o representación de gráficos de datos, ¿cómo se podría hacer? Tener quizá dos muñequitos y decir, él se llama Jorge y él se llama Juan. Jorge tiene 5 canicas y Juan tiene 3 canicas. Entonces, ¿qué va a hacer el niño ahí? Ya va a entender de una manera un poquito más específica, más confiable, lo que quiere decir este problema. Pero se va a trabajar de manera visual. No solamente que el niño lo lee, sino que tú vas a decir, mire, ahí tengo a mi compañero Jorge y mi compañero Juan. Jorge tiene 5 canicas y Juan tiene 3 canicas. Entonces, así el niño va a poder identificar. Puede ser con lentejas, con chapitas, con garbanzos, lo que ustedes tengan en casita. Y de esa manera, poquito a poquito, enseñarles a su niño o niña a restar y también sumar. Tengo una estrategia muy interesante que les he buscado. Científicamente está comprobado que es muy efectiva, perdón, para trabajar la resolución de problemas matemáticos. Es la aplicación de autoinstrucciones como la siguiente. Se puede utilizar una señal cuando el niño se tenga que detener a pensar. Por ejemplo, si en este caso el niño está teniendo un examen del cual ustedes no pueden estar presentes, el niño o niña tiene que tener muy preciso en qué momento tiene que él empezar a escuchar lo que dice la docente, ¿no? O en este caso tener las indicaciones, recibir las indicaciones pertinentes que le va a brindar la docente, ¿no? En este caso tienes paro, mido, decido, sigo, repaso. En paro, querrá decir, dejo el lápiz sobre la mesa, aún no lo necesito. ¿Por qué? Porque la maestra está explicando de qué va a tratar. Miro, observo la hoja y leo todo lo que aparece, sin resolver nada, simplemente me dedico a leer. 3. Decido y va a subrayar los datos más importantes. Bien, continuando. Sigo. Ahora yo puedo coger el lápiz y hacer lo que he decidido, hacer una suma. Quizá cuando ustedes estaban en la etapa escolar, los profesores le decían,
empiecen a resolver las preguntas que a ustedes se les hagan mucho más fácil. Entonces, ¿qué va a hacer? El niño o la niña va a empezar a resolver las preguntas que más fácil les parezcan, ¿no? También, repaso. Cuando el niño haya finalizado todas las preguntas del examen, va a empezar a hacer cada operación, ¿no? Despacio, comprobando el resultado y se va a preguntar si esta tiene sentido o no. Aquí en conjunto les he preparado una plantilla, muy bien, para que ustedes puedan verla, ¿no? La primera, estaríamos hablando de una plantilla que dice stop, ¿no? Donde paro, mido, decido, sigo y repaso. Donde paro es donde me detengo, dejo el lápiz a un costado porque todavía no lo necesito, miro y empiezo a leer todo lo que dice el examen y decido cuál es la que voy a resolver primero. Así sucesivamente. Y el repaso es cuando yo ya terminé mi examen. ¿Y qué hago? Lo empiezo a corregir si está bien, está mal, si quizá me confundí. Y si en caso ustedes no me han entendido, aquí tengo, ¿no? La primera, en primer lugar me paro y digo todo lo que veo. En segundo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo haré? Prestar mucha atención. Y adelante, ya puedo hacerlo. Genial, me ha salido muy bien, me felicito. O si no, también me he equivocado. ¿Por qué? Repaso. Ah, ok. La próxima vez iré más despacio. Es por ello que esta plantilla es muy importante que ustedes se las enseñen a sus niños. ¿Para qué? Para que el niño o niña pueda identificar cuando tenga un examen y en este caso tengan los resultados de todo aquello que ustedes han practicado en casita. Bien. En cuanto al entrenamiento del cálculo mental, a diario se va a entrenar mediante operaciones del cálculo muy simples, ¿no? Por ejemplo, 3 más 1, 4 más 2, para reducir los dedos como estrategia de cálculo. Bien, poco a poco quizá el niño lo puede hacer mental, pero va de menos a más. Empezamos 3 más 1 y el niño va a empezar a contar en su mente. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que haya un buen entrenamiento mental y ya se puedan dejar números mucho más grandes. También la representación mental de los números. Jugar o visualizar palitos, cerrar los ojos y ver dibujados. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, hasta 5 palitos. Por ejemplo, delante de la suma 9 más 4 me ayudará con la siguiente autoconstrucción. No sé si ustedes aquí en la imagen pueden ver aquellas sumas que se tienen y el niño y niña está agarrando unos palitos, los cuales le va a permitir que el niño o la niña pueda, mediante los palitos, ir completando la suma. ¿Por qué? Porque de esta manera se le va a hacer mucho más fácil. Bien, en este caso esto sería todo por el día de hoy. El día de hoy hemos visto las estrategias más importantes, ¿no? Mediante el cálculo y también en cuanto a la lectura. Al finalizar la clase, de aquí a media horita yo les enviaré la cartilla para que ustedes puedan trabajar la lectura con sus niños. Si alguno tiene alguna preguntita, es el momento. Bien, me parece que no hay preguntas el día. A ver, aquí tengo. Dice, ¿a qué edad se puede diagnosticar el TDAH? En sí, la mayoría de docentes, o en este caso psicólogos, vamos a decir docentes, lo diagnostican en la etapa preescolar, es decir, cuando el niño va a iniciar, va en la etapa de iniciar. Bien, ¿por qué? Porque en este caso los papitos no identifican, en este caso, a qué edad empiezan a tener el TDAH, ¿no? Entonces, se da de esa manera.
Pero en este caso, el tema del TDAH se da mucho más antes, eh, a partir de los 6, más o menos por ahí, ¿no? Y se notan a partir de los 3 añitos. A partir de los 3 añitos ya se podría ir identificando. Es por ello que mencioné en la etapa preescolar, cuando el niño o niña empieza a ir al nido, por así decirlo, ¿no? A partir de los 3 añitos. ¿A qué edad es preocupante que tenga problemas de aprendizaje? El niño o niña va a empezar a tener problemas de aprendizaje cuando empiece la etapa ya escolar, es decir, ingrese a primer grado. Cuando el niño o niña ingresa a primer grado, ahí ya van a aprender a leer, a aprender a escribir, ¿no? En la etapa inicial es cuando recién están desarrollando su psicomotricidad fina, gruesa, ¿no? Entonces, de esta manera, a partir de los 6, 7 años, el niño va a empezar a tener problemas de aprendizaje. Y no porque él quiera, sino como anteriormente lo había especificado, va a empezar a desarrollarlo de esa manera, ¿no? Shelly, ¿cómo detectamos el TDAH en niños y cuáles son las características que presentan? Bien, los síntomas y signos que el niño o niña empieza a presentar en la etapa escolar o preescolar es la inatención, la impulsividad y la hiperactividad. Bien. Si es necesario, señora Mari, un colegio especializado para un niño con estas condiciones. ¿Por qué? Porque anteriormente yo les había comentado a ustedes que las profesoras no tienen la capacitación pertinente, ¿no? En cuanto para poder llevar este diagnóstico. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a excluirlo al niño, ¿no? Empiezan a decir que el niño no tiene las habilidades quizá para desarrollar ejercicios matemáticos, ¿no? Si bien es cierto, no lo van a votar de ningún colegio, no van a decir que el niño no puede estudiar ahí, pero sí se va a empezar a notar esas diferencias. Es por ello que existen colegios especializados para poder, en este caso, para poder trabajar con niños con este diagnóstico. Pero, por ejemplo, si el niño tiene TDAH leve, por supuesto que puede estudiar, ¿no? Lo recomendable, señora Mari, sería de que el niño tenga una profesora sombra, ¿no? En este caso, para que lo acompañe en las actividades académicas. Listo, señora Shelly, señora Mari y Milagros. Espero haber respondido sus preguntas. Si tienen algún otro tipo de preguntita, yo estoy gustosa a poder responderles cualquier duda. ¿Tienen algún tipo de preguntita, mamitas, para poder ayudarles? A ver, aquí tengo otra pregunta. Bien. En este caso, ¿cómo poder ayudarlos con su conducta? Justamente es lo que vamos a hablar la siguiente semana. Espero se pueda conectar, señora Nelia. En este caso, lo más importante para poder mejorar la conducta es llevarlo a terapia de modificación de conducta, porque no hay que tener muy en cuenta que el niño o niña con TDAH desarrolla, en este caso, la impulsividad. Bien, ese es un tema que vamos a hablar la siguiente semana, cómo poder ayudarles con la conducta. Pero una forma de poder ayudarles con su conducta es reforzar su autoestima, que el niño se sienta seguro. Muchas veces los niños tienden a reaccionar con una conducta impulsiva porque quizás no les sale algo como a los demás niños. Entonces ellos entran en una frustración, ¿no? Lo cual no es muy adecuado, ¿no? Entonces es muy importante, como psicóloga les recomiendo que, que en este caso puedan poder potenciar el autoestima de los niños. Es muy importante. Tengan o no tengan un diagnóstico. Tengo otra pregunta. A ver. Bien, ¿los niños y niñas pueden dejar de tener TDAH? No, no pueden dejar de tener TDAH.
No es como un dolor de barriguita, ¿no? Muchas veces cuando nosotros nos duele la barriguita, ¿qué hacemos? Empezamos, no sé, vamos al doctor y el doctor nos da un medicamento y nosotros dejamos de tener dolor de barriguita, pero en el caso en los temas en cuanto al neurodesarrollo, no dejan de tener. Pero sí existen diferentes tratamientos, ¿no? La terapia ocupacional, la terapia cognitivo-conductual, terapia modificación de conducta, etcétera, etcétera. Terapia de lenguaje. Hay múltiples terapias que ayudan a la mejora para los niños y niñas con el diagnóstico, ¿no? Me parecen muy interesantes sus preguntas, me parecen muy interesantes. Y es muy bueno aquí que ustedes estén aquí conectadas para tener la explicación o en este caso una respuesta a sus dudas. Es muy importante. Entonces, bien, ¿cuánto es el tiempo necesario diario para emplear en las labores escolares, ¿no? Lo recomendable en niños o niñas con este diagnóstico es de 2 horas. Como en este caso los niños tienen el diagnóstico de inatención, ya supongamos, TDAH con inatención o con hiperactividad. Bien, o sin especificación. Como el niño o niña no se concentra, no tiene la atención pertinente, no va a focalizar su atención durante 5 horas, no se puede, entonces tiene que ser por periodos cortos. O si en este caso su niño, señora María, está en un colegio nacional con muchos más alumnos, sería recomendable poder practicar la pausa activa. Lo cual, ¿qué quiere decir la pausa activa? ¿No? Cuando se termina una secuencia, por ejemplo, del área de matemática, ¿qué van a tener los niños? La pausa activa de poder estar tranquilos, poder estirarse o poder hacer algún tipo de dinámica. Es muy recomendable realizar las dinámicas para que los niños estén totalmente activos. Bien, los niños y niñas con TDAH van a entrar en estrés frecuentemente porque en este caso, si el niño comparte con más personas en su hogar, en su casa, y al ver que a él no le salen las cosas de la misma manera, va a generar estrés, en este caso en el niño. Es por ello que es muy importante la modificación de conducta y también que el niño o niña sepa identificar sus emociones, porque si el niño no sabe identificar sus emociones, no va a saber en ese momento qué es lo que siente, si está estresado, si está feliz, si está enojado, etcétera, etcétera. Bien, ¿por qué aumenta la agresividad? Nos dice la señora Nélida. En este caso, la agresividad es porque el niño o niña tiene el diagnóstico. Bien, entonces, me parece, señora Nélida, más que en el tema de agresividad, es que el niño o niña no está identificando sus emociones correctamente. Bien, o quizá la manera de que usted como madre le haga caso es cuando el niño se torna agresivo, pide las cosas de forma agresiva. Y esa está siendo la manera de cómo él se tiene que comunicar. Si se comunica de una manera asertiva, nadie le hace caso. Entonces, ¿qué tiene que ser? Agresivo o olvidar a las demás personas para que pueda ser escuchado. Ahí es un tema de las emociones. Me parece que su niño no tiene una identificación adecuada en cuanto a las emociones. ¿Bien? Bien, señora Nelida. ¿Tengo otra pregunta? Dice que a su niño no le gusta compartir, ni a su hermanita de 3 años cuando cogen sus juguetes y entra en estrés. Señora Nélida, el hecho de no compartir le pasa a todos los niños, tengan o no tengan el diagnóstico. Y más si tienen entre 1 año o 2 añitos. No van a compartir. ¿Por qué? Porque ellos recién están experimentando nuevas sensaciones. Bien, los cuales ustedes como papitos tienen que aprender a identificar y en este caso enseñarle al niño cuál es la forma correcta de hacerlo. Pero, por ejemplo, si el niño no se siente cómodo prestando sus juguetes en ese momento, no es necesario que se le obligue, porque el niño recién tiene 2 años o 3 años.
Entonces recién está aprendiendo el poder socializar con demás personas, ya que ellos tienen las cosas como suyas, ¿no? Y son totalmente suyas y nadie se las puede quitar. Eso pasa, señora Nelida, con un niño o una niña tenga el diagnóstico o no, porque ellos recién están empezando a experimentar nuevas cosas y conociéndose a sí mismos. Esa es la etapa principal. Muy bien, señora Mari. ¿Alguna otra pregunta? Aquí tengo otra. Muy bien, señora Nélida. Muy bien, muy buenas sus preguntas del día de hoy. Me ha gustado muchísimo. La sesión pasada también estuvo así muy interesante. Las pequeñas intervenciones que tenían las madres de familia. Bien, señoras, espero les haya servido muy bien la explicación de hoy. Vuelvo a repetir, les voy a enviar dentro de un ratito, un lapsito de tiempo, el tema de la escritura para que puedan practicarla con sus niños. Una recomendación que le doy a todas las mamitas es que por favor tengan un horario para realizar las actividades, para que el niño o niña vaya pudiendo identificarlo de una forma asertiva. Bien, esto sería todo por el día de hoy. Nos estaríamos encontrando la siguiente semana con el tema de la conducta. Señora Nélida, espero verla por aquí la próxima semana porque vamos a hablar sobre cómo ayudar a los niños y niñas con el tema de su comportamiento. Bien, entonces me paso a despedir. Tengan un cordial saludo también de parte de la promotoría y del director. Bien, listo. Muy bien, señora Nélida. Muy bien, señora Mari. Gracias, igualmente para usted, señora Nelia.